viene un panel que la verdad a mí me encanta el título del panel porque tiene que ver con comunicar en el futuro y comunicar del futuro, del algoritmo a la emoción. Y viene... Sí, vos no estás hablando. Bueno, me encanta. ¿Solo hablo yo? Habla. Ahí está. Ahí está. Nos vamos a recibir entonces a la moderadora de este, que va a ser el último panel. Después nos queda el keynote y luego vamos a ir a tomar un café y a comer algo antes de ese break que hay con la Noche de las Comunicaciones. Total. Así que vamos a recibir en el escenario a Carola Birgin, que va a moderar este panel. Carola es periodista desde hace casi 30 años. Un aplauso, vamos. Actualmente todavía un poco es de energía editora queda. digital del Grupo de Revistas de la Nación. ¿Cómo estás? Y además forma parte del equipo de TED Río de la Plata. Carola, ¿qué tema este? Upa. Acá estamos, vamos a ver qué podemos hacer en los 30 minutos que nos dieron. Bueno, por ahí se pueden extender un par de minutos, pero jamás lo dije. Sí. Todo tuyo. Todo Bueno, tuyo, muchas Carola, gracias. muchas gracias. Bueno, Adelante. ahí como estuvieron diciendo, nos toca hablar de la comunicación de cara al futuro. Este es el último panel. Y no es una novedad que en los últimos tiempos las comunicaciones son atravesadas por las nuevas tecnologías y han causado una revolución que cada vez es más profunda, que cada vez se da más rápidamente en esta velocidad exponencial. Y hoy hablar de futuro es un poco hablar de ahora mismo, ¿no? Como que todo el tiempo el futuro se nos va viniendo encima y todo el tiempo estamos cambiando. Y en este contexto, especialmente la inteligencia artificial, que viene con sus propuestas, con sus promesas y de llegar a lugares insospechados, nos pone en un lugar que por momentos se nos presentan como tecnologías aliadas y nos dan mucho entusiasmo, y por momentos también se nos presentan como rivales y nos plantean una competencia que nos resulta amenazante, sobre todo en esa dimensión de lo que nos hace humanos, sobre todo eso. Y la emoción en ese aspecto cumple un rol fundamental. De esto vamos a hablar, en este contexto, cómo es comunicar, cómo hacer mensajes y comunicaciones cada vez más efectivas. Y para eso hay un panel de 3 especialistas, Nicolás Isola, Santi Siri y Juan Manuel Lucero, que los invito a pasar al escenario. Cada uno, desde diferentes perspectivas, nos va a ofrecer su mirada. Y vamos a tratar en este ratito de... Ahí, Santi, mira, así, al revés. Al revés. Sí. Vamos a tratar de en este ratito, bueno, ver si podemos contestar algunas preguntas o, por qué no, formular algunas nuevas, ¿no? Veremos. Bueno, empecemos por Juan Manuel Lucero. Juan Manuel Lucero es una especie anfibia que se mueve por muchos terrenos, entre la educación, la tecnología, los negocios, el periodismo, y él lidera el News Partnerships de Google, es así. Y bueno, está en una de las empresas que es punta de lanza en muchas de estas plataformas, que desarrolla, que investiga, que plantea tendencias globales. Y yo te quería preguntar, desde ese punto de vista, del punto de la hechura de lo que está sucediendo, ¿cómo se ve la necesidad de equilibrio entre lo automatizado, lo humano? Vos que estás en noticias, entre la hiperinformación y la desinformación, ¿cómo se manejan esas tensiones? Bueno, mira, en Google tenemos como una cosa que decimos que son las 3A de la IA. Analizar, pensando en que la inteligencia artificial analice un volumen de datos enorme. Aumentar, pensando en la inteligencia artificial como una herramienta que nos permita extender las capacidades creativas de todo tipo. Y por último, automatizar todas aquellas tareas que no aporten valor. Pienso específicamente en la comunicación, por ejemplo, en algo que hicimos toda la vida y que vos hiciste particularmente, como desgravar un texto. Es decir, automatizar aquellas tareas y procesos en los cuales los humanos no aportamos valor y que podamos valernos de la tecnología para extender nuestras capacidades. Eso el primer punto. Entonces, ahí nosotros vemos que la inteligencia artificial tiene como un impacto, tiene y va a tener un impacto tan enorme en nuestra sociedad en tantos ámbitos que lo tomamos como desde un punto de vista
hablamos siempre de responsabilidad, en el sentido de si la misión de Google era como ordenar la información del mundo y hacerla accesible universalmente, y la información es como el core, el centro de lo que trabajamos, la responsabilidad viene implícita, ¿no? Como cómo se trabaja, cómo es la tecnología que trabaja con esa información. Entonces, la inteligencia artificial para nosotros tiene esos dos aspectos. Por un lado, la responsabilidad, y por el otro lado, en este momento en el cual todo está cambiando todo el tiempo, nosotros decimos que tenemos como un approach o una manera de verlo como osado, es decir, tratando de seguir pensando hacia adelante cómo hacemos evolucionar esta tecnología, pero siempre de manera responsable. Entonces, pensando específicamente en eso, y cuando hablamos, vos creo que mencionabas también el tema de la desinformación, la tecnología va avanzando, y específicamente la inteligencia artificial, el machine learning, etcétera, etcétera, tan rápido que a veces se producen fenómenos que se han contado en este panel, que se puede desarrollar, no sé, un deepfake utilizando no sé, algún tipo de herramienta que haya para hacerlo, pero a la vez también se va trabajando en paralelo, ¿no? Es decir, se va trabajando específicamente, por ejemplo, pienso en DeepMind, que es una empresa que Google... Porque cuando hablamos de inteligencia artificial parece que todo empezó hace 3 años, ¿no? Y la verdad que la inteligencia artificial, yo no soy más especialista que Santi lo va a poder decir, viene desde mediados del siglo pasado, la idea, el concepto, ¿no? Las bases. Pero específicamente lo que hoy podríamos decir que es esta inteligencia artificial, Google compró DeepMind, que es la empresa cuyo CEO, Danny Hassabis, ganó el Nobel de Química justamente por un avance propiciado por la inteligencia artificial que se llama AlphaFold, que es una manera de poder predecir cómo se doblan las proteínas, etcétera, etcétera, pero que viene como parte de esos avances. Entonces, volviendo al tema de la desinformación, a la vez que se va utilizando esta tecnología para poder hacer algunas de estas cosas, que a escala, por suerte, todavía no tiene tanto impacto, se está trabajando en una tecnología que se llama SynthID, que permite como etiquetar a todo lo que cualquier modelo de inteligencia artificial generativa o, no sé, cualquier plataforma, incluso de otras compañías, están utilizando para generar videos, generan marcas de aguas invisibles que permitan la detección futura de eso. Y hay una plataforma que se está poniendo ahora en línea, se anunció hace poquito, que es para que todos nosotros podamos meter videos y tratar de que esa tecnología nos ayude a nosotros a identificarlo también. Así que un poco... Es un poco como la leyenda debajo de una hamburguesa que se ve maravillosa, que es solo a nivel ilustrativo. Sí, es ¿no? como, es tan importante poder saber que un video y una imagen han sido generados de manera sintética, que también se viene trabajando hace muchos años. SynthID es una tecnología que, si yo no recuerdo mal, por lo menos hace 5 años. Entonces, en esto también viene la responsabilidad, es decir, la tecnología se está avanzando como en capas, en paralelo, y lo vemos como súper importante. Por eso hablamos todo el tiempo de responsabilidad, porque hay muchas cosas que tienen que ver con todo lo que implica una tecnología que tiene la capacidad de ayudarnos en esto, de analizar, de aumentar y de automatizar tantas cosas a tantos niveles de nuestra sociedad. Claro. Bueno, seguimos. Santi Siri. Santiago Siri mira esta escena desde el lugar más de la política. Él es el líder de Democracy Earth Foundation y se dedica a pensar formas de participación ciudadana a través de herramientas tecnológicas. Yo te quería preguntar, Santi, ¿cuál es la dimensión ética que se está jugando cuando le damos al algoritmo la posibilidad de decidir quién habla, cómo habla, cuando se generan agentes que empiezan a jugar en la escena política y de toma de decisiones, incluso con dimensiones emocionales? ¿Cómo ves esto? Bueno, políticamente me dejé crecer mucho la barba, no logro afeitarme, por lo cual todas mis opiniones van a ser más de izquierda. Cuando y te podés rascar la barba que queda bien. Si me afeito, de repente vuelvo a ser un poco más liberal. El suceso del deepfake de Macri fue súper interesante para mí socialmente, independientemente si estaba bien hecho o mal hecho. Está bastante bien, pero me parece el ojo boomer por ahí de mis padres se ofende, se enoja, están queriendo manipularnos y creo que es legítima la queja.
desde ya es peligrosísimo. Con un periodista hace poco sacábamos la cuenta, ese video tuvo 14 millones de reproducciones. Imaginemos que 3 o 4 reproducciones por persona, por ahí 4 o 5 millones de argentinos vieron eso. En la Ciudad de Buenos Aires votan 2 millones de personas. 1% en la Ciudad de Buenos Aires son 20.000 votos. Con que de las 4 o 5 millones de personas, el 1% haya sido engañado y dijo, bueno, iba a votar a los Penato y ahora voto a Adorni, el 1% son 50.000, 40.000, son 2-3%, o sea, y Adorni ganó por el 2-3%. Y fue una jugada en el último, eso, la estética del realpolitik de las campañas, ¿no? Reservarte la mejor pieza para el final, en el minuto, donde no dejas tiempo de respuesta para el enemigo. La jugaron políticamente, maquiavélicamente bien. Pero hubo una disonancia cognitiva en la sociedad porque después yo veía por ahí la reacción del PRO, vamos a judicializar, está bien, la entiendo, y después veía la reacción de los pibes de 20 años que están todo el día en las redes, se jijean, que es el nuevo slang de se cagan de risa, porque ven sátira en eso. Y a todo político le cabe la sátira. A llorar a la iglesia, sos parte de la sociedad. Y la sátira hoy se hace con inteligencia artificial. Me parece buenísimo esto que cuenta Juan Manuel de Google de poder certificar el contenido, que la marca de agua sea invisible, así no se arruina la experiencia, y que se pueda certificar el día de mañana si un contenido fue creado o no por IA. Pero la IA es un nuevo lenguaje y para mí es un exocerebro que tenemos todos, del cual es extremadamente manipulador porque siempre te da la razón. Pero en situaciones donde las papas queman, yo me he dado cuenta que en mi experiencia más íntima con ChatGPT, por ejemplo, en cuestiones médicas, cuestiones legales, todo campo que requiere una base de conocimiento alta. Es decir, hay mucha legislación o hay mucho contenido, la medicina está plagada de conocimiento, la informática, la disciplina informática. En esas áreas es extremadamente inteligente, extremadamente útil, la alucinación, el rango de alucinación ha bajado considerablemente, y cuando las papas queman es un recurso hasta emocionalmente valioso, porque ayuda a encontrar confort en determinadas preguntas que por ahí de otra manera, con el ruido que ya hay en la web, Google inventó el Transformer, pero bueno, ahora tienen un competidor interesantísimo con OpenAI, paradojas de la industria, pero el Transformer, el ChatGPT, estos modelos de lenguaje ahorran una cantidad de tiempo fenomenal. Yo discuto mucho en Twitter con gente que me argumenta si está bien o está mal usar los LLM, si nos va a suplantar o no. Yo no creo que nos vaya a suplantar, eso no me parece viable, creo que vamos a coexistir y vamos a coevolucionar junto con esto. Y al menos en mi experiencia de uso con estos modelos de lenguaje, no es que me reemplaza el criterio, me reemplaza el pensamiento. A veces si hay un día que estoy cansado y quiero pensar algo más claramente, la verdad que el modelo de lenguaje me ayuda a vencer mi problema hormonal o mi problema de cansancio para poder tener una respuesta más lúcida. Pero por lo general me ayuda a llegar más rápido a las preguntas correctas, o más rápido a las preguntas interesantes, o más rápido a las respuestas interesantes. Y lo que antes eran experiencias vitales de horas o de semanas, de repente son experiencias vitales de segundos y minutos. Y eso me ha dado a mí una productividad inusitada en términos profesionales. Y así que al final del día me saco la barba y elijo ser aceleracionista, moderadamente, porque estos peligros de la desinformación son muy graves, pero tenemos al menos todos los que nos dedicamos a comunicar y a la informática, tenemos una responsabilidad muy grande de alfabetizarnos en estas herramientas. Es una nueva alfabetización, un nuevo código, un nuevo símbolo, un nuevo guiño, que es importante entenderlo, y bien entendido, yo no tengo la menor duda que va a ser una oportunidad extraordinaria para los países y las naciones que sepan la relevancia estratégica que tiene esto de cara al futuro. Muy bien. Seguimos por Nicolás Císola. Él nos va a proporcionar la mirada más desde lo humano, digamos, desde lo social. Él es filósofo, tiene un doctorado en ciencias sociales y trabaja en storytelling y en liderazgo en grandes multinacionales.
Te quería preguntar, Nico, en este momento, con este contexto que acabamos como de delinear un poco, ¿dónde está la clave de la comunicación humana para que sea efectiva? Bueno, qué pregunta. Vos sabés que en Japón hay adultos mayores que roban para ir presos. Eso habla muy bien de la calidad de las cárceles japonesas para estar con otras personas. Estamos en una crisis de soledad muy grande. Hay cafés de abrazos en Japón. En Estados Unidos hay aplicaciones donde vos podés pedir un abrazo y te llega el abrazo a tu casa. En el Reino no te rías, Siri. En el Reino Unido La necesito. En el Reino Unido hay terapeutas de contacto, entonces donde vos vas a terapia. En Japón hay muchos lugares donde vos pagás por acariciar una mascota, por tener contacto. Entonces creo que cada vez... Lugares de gatitos. Sí, también correcto, son esos. correcto. Sí. Entonces cada vez más estamos muy sedientos de contacto. Claro, nosotros somos Latinoamérica, todavía no sentimos ese cambio demográfico tan grande, pero cada vez más se achica eso y vamos a tener menos niños dando vueltas y vamos a tener más soledad. Muchos países tienen Ministerio de la Soledad, el Reino Unido y otros. Es decir, la puja por el sistema de salud es tan grande que se crea un ministerio para que no llegue la gente tan deprimida e impacte de una manera. Entonces, como paliativo se crea ese ministerio. Entonces, respondiendo a tu pregunta, obviamente la autenticidad sigue siendo totalmente clave para eso, pero yo creo que la presencia va a ser cada vez más importante. Todos tenemos Spotify. Mañana doy un workshop para Dale Play, que hace eventos de Dale y todo eso. Es impresionante cómo los eventos llevan gente, la gente quiere ver recitales en vivo. Entonces, en tiempos de AI yo creo que la presencia va a ser absolutamente clave y quienes comuniquen van a obviamente usar la virtualidad, la usamos todos, pero vamos a tener que pensar cómo esto lo haga una experiencia cuerpo a cuerpo, porque cada vez más la gente va a querer eso que no tenemos, eso que es tan virtual, va a valorar cómo vos te acercás, cómo vos tomás un café y mirás a los ojos. Estamos muy fragmentados. Vos vas a un restaurante y ves que los dos niños tienen un iPad cada uno y la pareja quizás está viendo la televisión. Estamos tan sedientos como seres de manada, animales, de contacto, que yo creo que como comunicadores tenemos que pensar muy bien cómo damos una experiencia que también sea física y que agregue valor más allá de la virtualidad. Que nos diferencia. Totalmente. Bien. Vos decías, Santi, esto de que no te queda duda de que se trata de convivir, ¿no? Pero más allá de cómo nos ubicamos frente a estas tecnologías, ¿qué piensan que puede llegar a pasar con respecto al impacto en nuestras formas de estar en el mundo y nuestras emociones, ¿no? Si en algún momento, como vos decías, la inteligencia artificial surge hace muchísimo como un modelo de pensamiento artificial y ahora ya estamos entrándole a dimensiones mucho más sensoriales y pensando a esta inteligencia artificial como algo que tiene una manera de sentir y de estar. ¿Qué piensan que de eso nos va a modificar nuestras conductas, nuestras maneras de relacionarnos? Vos también mencionabas lo de darle un sellito a las imágenes para aclarar que fueron realizadas con la ayuda de una inteligencia artificial. Yo me pregunto, dentro de unos años, ¿qué imagen no va a estar realizada con inteligencia artificial? Es decir, hoy por hoy, ¿quién va a decir, hice esto con ayuda de, busqué algo en Google? Todos buscamos algo en Google. Cómo llegar a un lugar. El tema es qué utilización se hace, ¿no? Y todo esto nos fue modificando cómo nos manejamos. Entonces la pregunta es, ok, vamos a convivir. Y de esta convivencia, ¿qué es esperable que nos pase? ¿Qué es esperable que podamos hacer con estas tecnologías que cada vez están creciendo más en terrenos que no nos esperábamos, ¿no? Estamos en comunicación del futuro. Pensé. No, para decir algo polémico, Dale. que me genere comentarios en Twitter. Esta epidemia de déficit de atención, ¿no? De repente se diagnostica mucho en chicos de todas las edades, adultos también. Y yo hablando con un colega el otro día, él me decía, bueno, por ahí no es una epidemia, todos tenemos déficit de atención en estos tiempos, todos somos multitaskers, atendemos varios temas a la vez. Por ahí es el síntoma de una adaptación darwiniana a un nuevo entorno o una nueva dieta de información a nivel social que indudablemente tenemos, porque la información se está multiplicando. Creo que en un segundo del año 2025 generamos más información de toda la que se generó hasta el año 2000. No sé, es una cosa realmente tremenda lo que
lo que ocurre con todo esto. Entonces, un condicionamiento es, bueno, nuestra atención es más dispersa. Eso yo no lo veo particularmente como algo patológico, tal vez porque padezco de esto desde que nací, yo funciono de alguna forma normal, no me siento tan disfuncional al menos, y lo veo como, también soy padre, ¿no? Y lo veo en mi hija más chiquita, bebé todavía, y tratamos de no exponerla a la luz azul aún. Pero eso por un lado, lo que decía Nicolás recién también, ¿no? De la fragmentación del living, ¿no? Antes nos sentábamos todos a ver a Tato Bores o a Tinelli o a Pergolini o la banda del Golden Rocket, y ahora esa experiencia compartida dentro de una misma familia está cada uno en su pantalla, y eso obviamente atemoriza y genera un exceso de individualidad. Hace poco vi una entrevista de uno de estos ideólogos de Putin en Rusia, no me acuerdo el nombre ahora, un nombre ruso, una especie de Santiago Caputo de Putin, así que bastante picante el muchacho. Lo entrevistaba a Tucker Carlson, le decía, ¿cuál es el problema con Occidente? Y el tipo decía, un exceso de liberalismo, de individualidad. Ahora la individualidad está expresado en el hecho de, al punto tal que es la autopercepción de las personas, es la que manda en la agenda woke de Occidente, ¿no? Él haciendo una crítica a esa agenda de Occidente. Y ese exceso de individualidad, bueno, viene también con la cantidad de pantallas, la cantidad de información y la atención fraccionada, multiplicada en diferentes líneas del tiempo en las que estamos inmersos. Yo no sé si eso es particularmente algo nocivo, porque yo personalmente he descubierto también un montón de creatividad, un montón de potencia de poder trabajar en muchas cosas que tal vez no hubiese imaginado. Veo la fuerza de lo que es el cómputo en la vida de las personas y en el progreso de los países y de las naciones. Pero bueno, es una cornisa delicada que hay que saber navegar, hay que entender cómo con eso vamos a educar futuras generaciones. Hace poco leía sobre un colegio en Texas que rankea en el top 2% de los Estados Unidos, el Alpha School, si lo quieren googlear, y todos los días los chicos el contenido académico lo aprendían con inteligencia artificial, porque era estimulante para ellos meterse en matemático, meterse en físico, en química, lo que sea, de la mano de los robots, que al robot te animás a preguntarle lo que por ahí socialmente en una clase no te animás a levantar la mano, y eso es muy importante en términos de docencia, y el docente humano era una especie de guía que lo llevaba al menos que no haga cosas que no correspondan con las herramientas. Y eso es una oportunidad formidable en un país como el nuestro, que ahora está sufriendo muy mala nota en matemática o en algunas disciplinas importantes. Entonces yo trato de ver el vaso mitad lleno, no me alarmo tanto tal vez con algunas cuestiones de la atención, cómo ha sido moldeada con todo esto. Sí, igual prefiero a veces la mancomunión de la familia, obviamente. Hay que saber construir esos momentos, esos refugios, esos oasis también que serán especiales y harán a la comunicación. El vinilo siempre vuelve, ¿no? Entonces eso también está. Pero lo viejo funciona. Lo viejo funciona, aguante el Eternauta. Argentina, el sur es el nuevo norte, se está prendiendo fuego Estados Unidos, Elon le dijo fuck you a Trump, y acá estamos, ¿viste? Claro. Yo soy muy argentinista, así que al final, pero peco de optimista, pero obviamente esos son los desafíos, ¿no? de cara al futuro. Futuro que, como decían en el panel de antes, el futuro ya no es algo distante. Cuando nosotros éramos chicos, ir al futuro eran las naves voladoras. Ahora toda la ciencia ficción es lo que va a pasar pasado mañana. O sea, no hay más futuro, es todo presente ahora. Sí. Vos, Nico, también veías algo con respecto a esto de la desatención, sí, de la era de las interrupciones permanentes. A ver, hay estudios que analizan que nuestro sistema simpático-parasimpático, es decir, el que nos pone en alerta y el que después nos dice relájate, está sufriendo modificaciones por la cantidad de alertas que tenemos en teléfono. Esto que llamamos multitasking no es sin cierta ansiedad, ¿no? Y mucha gente siente hoy que está más impaciente que hace 10 años y más ansiosa que hace 10 años. Y hay partes de nuestro cerebro que se están modificando, ¿no? El hipocampo, que es la parte del cerebro que nos geolocaliza, que nos ayuda a ver si allá hay montañas, si hay mar, dónde estábamos, organizarnos, se está disminuyendo por el uso de Google Maps. Y piensen hace cuánto que existe, o Waze, lo que quieran, hace cuánto que existe eso, 15, 20 años, ¿no? Es loco, está modificándose nuestro sistema operativo antiquísimo del Homo sapiens en 15, 20 años.
a mí me parece interesante, soy re tecnológico, amo la tecnología, pero me pongo a pensar, che, cuidado, no perdamos, no por aferrarnos al pasado, sino que hay potencialmente, si usamos mucho una muleta, podemos, depender mucho de ella. Una cosa es Santi Siri, esta luminaria que tengo a mi costado, Lucero, o me incluyo yo, o esta mujer, usando hoy ChatGPT. Pero un chico de 13 años que lo use todo el tiempo, que nunca haya hecho un problema matemático per se, que nunca haya leído un filósofo virginalmente, a mí sí eso me preocupa. Pero no contra la tecnología, sino que todos nosotros nos dedicamos a pensar y un día decimos esto con ChatGPT, vuela, y es maravilloso. Pero cuidado, porque si yo uso todo el tiempo para escribir columnas de La Nación o de Folia de Sao Paulo, ChatGPT, llega un momento donde Nicolás en 20 años no va a ser el mismo escritor que era. Simplemente, es más fácil. Pero ya no me dediqué a pensar metáforas, a pensar finales. Entonces, ahí yo digo, tenemos que ser muy inteligentes. El problema no es la tecnología, claro que no. Claro. El problema es cómo la uso, para qué la uso y cómo dejo de ser la parte de Nicolás que me guste ser. Al ChatGPT le voy a pedir todo lo que... Pero esa parte mía, lúdica, que jugaba con el lenguaje, quizá la quiero retener. Bueno, estemos atentos a qué parte de nosotros no queremos perder. Y acá vamos entrando en la conformación de identidades, ¿no? En esto de la comunicación. Y yo me pregunto, con los algoritmos, ¿no terminan como clasificando el mundo de una manera en la que después vamos a tratar de encajar? No es que nos van a clasificar por lo que somos, sino que vamos a empezar a tratar de ser como las clasificaciones existentes. ¿Cómo hacemos, Juanma, para no demonizar al algoritmo? ¿Cómo lo podemos ver con cariño? Mira, va a hablar el algoritmo. Yo creo que uno de los desafíos es cuando nosotros hablamos de cosas, queremos tener como definiciones muy precisas en entornos muy cambiantes. Es difícil, porque a medida que nosotros hablamos, todo sigue cambiando. No estamos hablando de algo que ocurrió, se va a sostener por los próximos 5 años, y uno puede analizarlo, verlo, definirlo, pintarlo, publicarlo. Va cambiando todo a una velocidad que es difícil porque toda definición se cae al ratito. Entonces, hay un par de cosas. A mí me parece interesante, tomando un poco los puntos de Santi y de Nico. Debo confesar que también soy un optimista en este sentido, y es decir, yo te lo plantearía más como un desafío. Es decir, ¿cómo estamos utilizando nosotros esta tecnología, tomando este concepto de aumentar, para aumentar nuestras capacidades, para ser más creativos? ¿Cómo la estamos utilizando para poder profundizar en nuestras capacidades, las que sean? Digo, creativas, pero puede ser cualquiera, no de filosóficas. Cuando nosotros pensamos en el algoritmo, lo pensamos incluso como una definición también muy estática, nosotros tendemos a pensar de que es algo que tiene una sola forma, pero digo, si pensamos en algo que ya existe, Gemini, podés crear un GEMS, que es como una especie de, para usar una cosa que no es precisa y no es correcta, pero como una carpetita que tiene su propio set de instrucciones, ¿no? Donde yo le voy a decir que no sea empática, que en mis instrucciones le voy a decir que me desafíe constantemente lo que yo estoy pensando, que me ayude a... si estoy escribiendo algo, que me haga una crítica constructiva, me sugiera autores para leer, me permita profundizar más y me detecte los puntos débiles. Lo uso como un compañero. Entonces, como el desafío es cómo estamos usando esta tecnología para aumentar nuestras capacidades, cómo estamos utilizándola para automatizar aquellas cosas que vemos que en nuestro día a día no nos sirve para que nos podamos dedicar a lo que nosotros como humanos realmente hemos venido a hacer, donde nuestro talento, nuestra empatía, nuestra capacidad sirve, ¿no? Y dejar a las máquinas que hagan lo que las máquinas hacen mejor, analizar un gran conjunto de datos, ayudarnos en aquellas tareas que nosotros vemos, automatizar aquello que no nos parece que nosotros aportemos valor. Entonces, ahí pienso, y ya que para poner un punto, ya que estamos en este entorno con tantos comunicadores, ¿cómo lo piensa Google desde la perspectiva de producto? Fíjate que todos los últimos productos, creo que muchos de ustedes quizás hayan oído hablar de un producto que se llama Notebook LM. ¿Sí? Muy bueno. Sí. Bueno, fue como un hit viral de producto que hacía mucho que no veía algo así ocurrir. ¿Por qué? Digo, ¿por qué pasa? ¿Por qué pasó con un Notebook LM y no pasó con otros productos a ese nivel, ¿no? ¿Por qué pasó con eso? Porque nos permite, cuando, por ejemplo, los medios estudiosos, medio ñoños como yo, que me gusta bajarme algunos papers científicos, y a veces no me da para leerlos porque no tengo el conocimiento. Y la verdad que hago, me bajo los últimos 10 papers de inteligencia artificial, a los cuales no los puedo ni leer porque no sé,
y le pongo que me cree ese podcast donde 2 personas me lo explican para una persona con las capacidades que tengo yo y que me ayuden a entenderlo. Entonces yo creo que en esa parte de mirar el vaso medio lleno también está esto. Cómo nosotros usamos esta tecnología para expandir nuestras capacidades. Entonces cuando lo pensemos, pensémoslo también desde ahí, ¿no? Cómo nosotros vamos a ir evolucionando también con todo esto que va a ir cambiando. Desde el punto de vista de lo que decía Nico, pero también nos vamos a ir generando capacidades extras, ¿no? Capacidades que hoy es muy difícil imaginar, porque está cambiando mientras hablamos. Nico decía 15 años, pero las que vamos a extender. Gente que está usando, por ejemplo, este producto que se llama VO3 para generar clips de video. Sí. Yo vengo del cine, estudié cine, me recibí de haber Ya me estudiado. gasté todos los créditos. ¿Vos me conseguís más? Te consigo más. Pero en la próxima mencioname Gemini y no el otro producto. Olvídate, Dan Diego. Vos también, Nico. Entonces, imagínate que hace 6, 7 años, cuando terminé la facultad, no sé de qué se ríen por acá, no parezco que terminé. Era inimaginable que yo pudiera crear una escena con mi imaginación, Claro. describiéndola con palabras. Y puede haber alguien que diga, no, pero en realidad el cine se hace con una cámara. Bueno, una parte del cine se hace con esa cámara y otra, gente que no estudió cine, está creando cosas que salen de su más profunda imaginación gracias a esa tecnología. Entonces también hay esa parte que yo creo que animo a que veamos con esa cosa que nos desafíe, nos ayude a potenciar nuestras capacidades creativas, de comunicadores, filosóficas, e incluso, digo, Santi, vos que tanto tiempo has creado código, hoy me animo a crear así algún poquito de código también gracias a que me ayuda, ¿no? Gemini me ayuda a crear ese código y me dice, no, acá está mal. O instalo, por ejemplo, Google tiene si no querés usar Gemini, tiene un modelo open source que se llama Gemma. Te lo puedes descargar, es open source y tenés se llama LM Studio, un software open source, te lo bajás y trabajás todo sin estar conectado, ¿no? Bueno, cuando lo quería hacer algunas cosas no me daba y le dije paso a paso, decime cómo hago esto en Python, en un lenguaje que yo no sé, y me ayudó y por un segundo dije, como a lo mejor un programador como Santi, que no estudió cine. Es el truco sucio de todos los programadores. Sí, que lo vienen haciendo de toda la vida, pero nunca antes googleábamos. Es Nunca lo un poco dijeron. la tensión que decíamos entre esto de tener una colaboración y un aliado y tener un competidor donde uno lo siente como rival, ¿no? Y tensiona. Y en todo esto también arrancamos diciendo que la velocidad de estos cambios es exponencial y estamos descubriendo como una noción de velocidad tremenda, tanto que el futuro es ahora, pero la realidad es que el tiempo sigue pasando con un numerito ahí que dice que nos pasamos del tiempo y que no hemos logrado condensar en 30 minutos un montón de información que tenemos como si nos permiten hacer estas tecnologías. Así que, bueno, les voy a agradecer y sí, hemos abierto más preguntas que respuestas porque queda un montón para seguir con este tema, pero hasta acá nos dio este tiempo. Así que gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.